Albert Einstein. Pocos nombres, ¿verdad?, evocan tan rápido la palabra genio. Su cara, ese pelo alborotado, la famosa fórmula E igual a mc al cuadrado, son parte de nuestra cultura. Pero, a ver, muchas veces ese icono tan grande nos impide ver al hombre que había detrás. Hoy vamos a meternos de lleno en la figura de Albert Einstein, a separar el mito de la persona, para descubrir no solo al científico que le dio la vuelta a cómo entendemos el universo, sino también al ser humano, un tipo lleno de contradicciones, de pasiones y con una conciencia social increíble que luchó por entender a la humanidad con la misma fuerza con la que intentó descifrar el cosmos. Y para arrancar este viaje, nada mejor que esta foto. Fijaos bien. Olvidémonos un segundo de las pizarras y las ecuaciones. Aquí está, en su porche, tan tranquilo, con unas zapatillas que parecen dos nubes. La frase lo clava. Reescribió las leyes del universo, pero se negaba a llevar calcetines. Y esto no era una simple manía, ¿eh? Era, en el fondo, un pequeño acto de rebeldía que lo definía. Detestaba la autoridad porque sí, las normas sin sentido. Daba igual si era en la física o en cómo había que vestir. Es la primera pista de que estamos ante una mente que se negaba a aceptar el mundo tal y como se lo contaban. Esta imagen nos abre la puerta a la pregunta clave de hoy. Si rascamos un poco, si vamos más allá de la caricatura del genio despistado con el pelo loco, ¿qué es lo que encontramos? ¿Quién era de verdad Albert Einstein? No es una pregunta fácil, desde luego. Durante los próximos minutos vamos a intentar construir un retrato mucho más completo, explorando al joven que lo cambió todo, al ícono mundial que nunca quiso serlo y el activista que no se callaba una. Para intentar responder a esa pregunta, hemos organizado este recorrido en varios puntos clave. Primero, vamos a ver cómo se convirtió en un ícono. Después, nos vamos a sumergir en el año que lo cambió absolutamente todo, su año milagroso de 1905. Luego, analizaremos una de las partes más importantes y complejas de su vida, su faceta como pacifista convencido. Y ya al final, intentaremos unir todas esas piezas para conocer al hombre que se escondía detrás del mito. Muy bien, pues empecemos por el fenómeno, porque Einstein no fue solo un científico, se convirtió, y esto es muy curioso, en la primera superestrella de la ciencia de la era moderna. Un auténtico ícono global con una fama que podías comparar con la de las estrellas de cine de la época. Él mismo vivía todo esto con una mezcla de sorpresa y, bueno, bastante ironía. Esta frase suya es brutalmente reveladora. Refleja la soledad tan grande que debía de sentir en medio de tanta admiración. La gente lo aclamaba por la calle. Su cara salía en los periódicos, en las revistas, pero él sabía que casi nadie entendía de verdad lo que él proponía. Se había convertido en un símbolo, una especie de santo de la ciencia, pero sentía que su verdadero yo, con sus dudas, sus luchas y sus preocupaciones por el mundo, se quedaba totalmente oculto detrás de esa imagen pública. Pero claro, ¿cómo llegó a ser tan famoso? La respuesta está en su ciencia, y más concretamente, en un año que desafía toda lógica, 1905. Un año que se conoce como su Annus Mirabilis, su año milagroso. Y aquí la historia se pone todavía más increíble. Durante esta explosión de creatividad, que no tiene precedentes, Einstein no era un catedrático en una universidad de prestigio con un laboratorio increíble. No. Era un examinador de tercera clase en la oficina de patentes de Berna, en Suiza. Su trabajo, que era bastante monótono, consistía en evaluar los inventos de otros. Muchos de ellos, por cierto, tenían que ver con sincronizar relojes, con señales electromagnéticas. Lejos de ser un problema, ese trabajo fue clave. Le obligó a pensar de una forma súper rigurosa sobre qué son el tiempo y el espacio, que eran precisamente las preguntas que estaban en el corazón de sus propias teorías. A ver, fijaos en esta cronología. Es sencillamente uno de los mayores logros intelectuales de una sola persona en toda la historia. En menos de 7 meses, este chaval desconocido de 26 años envió 4 artículos a la revista de física más importante de la época. Cada uno de ellos, por sí solo, habría sido el trabajo de toda una vida para cualquier gran científico. Y los 4 juntos no solo resolvieron algunos de los mayores misterios de la física, sino que pusieron las bases de las 2 grandes revoluciones del siglo XX, la relatividad y la mecánica cuántica. Una auténtica locura. El primer artículo de 1905 fue, quizás, el más radical. Proponía que la luz no es solo una onda, como se pensaba, sino que también se comporta como si fueran pequeños paquetes de energía, a los que llamó cuantos. La idea era tan rara que los científicos tardaron años en aceptarla. Y ajo este dato que es importante. Fue por este trabajo, la primera piedra de la teoría cuántica, por el que le dieron el premio Nobel en 1921. Su teoría de la relatividad, que ya era famosísima, todavía se consideraba demasiado rara y especulativa como para darle el premio. Unos meses después llegó la relatividad especial. Esta teoría directamente dinamitó los cimientos de la física de Newton, que llevaban ahí intactos más de 200 años. Einstein partió de 2 ideas que parecen muy sencillas y las llevó hasta sus últimas consecuencias. El resultado, un universo donde el tiempo y el espacio no son fijos, no son absolutos, sino que dependen de quién nos esté mirando. El tiempo se puede ralentizar y las distancias se pueden encoger. Era una forma de ver el universo completamente nueva y, sinceramente, alucinante.
Y como si fuera una pequeña postdata de su artículo sobre la relatividad, publicó otro con la que se iba a convertir en la ecuación más famosa de la historia. E igual a mc al cuadrado no solo dice que la masa se puede convertir en energía, no, va mucho más allá. Dice que la masa es energía, una forma de energía súper concentrada. Esta fórmula, tan simple y tan elegante, desvelaba por primera vez el secreto de por qué brillan las estrellas. Convierte en una pizca de su masa en una cantidad bestial de energía. El mundo de la ciencia tardó en digerir todo esto, pero el público general lo descubrió de golpe. El momento clave fue en 1919. Unas observaciones de un eclipse solar, hechas por el astrónomo Arthur Eddington, confirmaron una de las predicciones más locas de la teoría general de la relatividad de Einstein, que era una versión más completa que desarrolló después. El titular del London Times no exageraba nada. La noticia dio la vuelta al mundo, y de la noche a la mañana, Albert Einstein pasó de ser un físico respetado a ser un ícono mundial. Claro, toda esa fama mundial le dio una plataforma, un altavoz gigante, que decidió usar no solo para hablar de ciencia, sino también para defender sus ideas sobre la humanidad. Y aquí entramos en la faceta de Einstein como un hombre con conciencia, un pacifista que se tuvo que enfrentar a los grandes dilemas morales de su época. Y es justo aquí donde su legado se carga de una ironía profunda y, la verdad, muy trágica. La misma ecuación que explicaba la luz de las estrellas llevaba dentro la semilla de la oscuridad más absoluta, la bomba atómica. Descubrir una ley del universo es una cosa, ver cómo los humanos la convierten en una arma para aniquilarnos es otra muy distinta. Esta dualidad lo persiguió el resto de su vida y se convirtió para él en una carga moral inmensa. A menudo se dice que fue el padre de la bomba atómica, pero la realidad tiene muchos más matices. En 1939, otros científicos le avisaron de que la Alemania nazi podría estar desarrollando un arma nuclear. Así que Einstein tomó una decisión que le pesaría siempre. Firmó una carta para el presidente Roosevelt pidiéndole que empezara a investigar. Más tarde dijo que fue el gran error de mi vida, aunque también reconocía que, con la amenaza nazi, no vio otra salida. Siempre se vio a sí mismo como un pacifista al que la historia le obligó a tomar la decisión menos mala entre dos opciones terribles. Su odio a la guerra no fue algo de última hora, fue una constante en su vida. En 1932, mucho antes de la bomba, un organismo internacional le invitó a escribirse cartas con alguna personalidad sobre un tema importante. Einstein eligió a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y le lanzó la que para él era la pregunta del millón: ¿por qué la guerra? En su carta, Einstein, como el físico que era, aborda el problema como si fuera un puzzle de lógica. Se le nota desconcertado. No entiende cómo un grupo pequeño con poder puede manipular a todo el mundo, usando la prensa, los colegios, la religión, para despertar ese fanatismo que nos lleva a matarnos los unos a los otros para que unos pocos se beneficien. Su pregunta no era para quedar bien, era la duda sincera de un hombre que creía en la razón y que no podía comprender la locura colectiva de la guerra. La respuesta de Freud fue, vamos, un jarro de agua fría. Le vino a decir que el problema no era solo político o económico. El problema, le dijo, está dentro de nosotros. Freud creía que los seres humanos tenemos un instinto de muerte, un impulso natural hacia el odio y la destrucción, que la civilización a duras penas consigue controlar. La guerra, para Freud, era la explosión de ese lado oscuro. Fue el choque de dos formas de ver el mundo, la esperanza de Einstein en la razón y el pesimismo de Freud sobre la naturaleza humana. Este compromiso total con el pacifismo, además de su defensa de los derechos civiles y su crítica al racismo en Estados Unidos, lo convirtieron en alguien sospechoso para el gobierno de su país de adopción. El director del FBI, J. Edgar Hoover, estaba obsesionado con que era un comunista o algo peor y acumuló un expediente sobre él que al final de su vida tenía más de 1.400 páginas. Una barbaridad. Le vigilaban, le leían el correo, lo consideraban un peligro y todo por atreverse a usar su voz para pedir paz y justicia. Y con esto llegamos ya a la parte final. Hemos visto al ícono, al científico revolucionario y al activista moral. Ahora es el momento de juntar todas esas piezas y de añadir esos pequeños detalles que le dan vida y humanidad al genio. Porque el hombre que desentrañó los secretos del espacio y el tiempo era también una persona que se inspiraba en las cosas más sencillas. Todo empezó de niño, fascinado con una brújula al ver cómo la aguja apuntaba siempre al norte, movida por una fuerza invisible. Encontraba paz tocando a Mozart con su violín, porque creía que la música y la ciencia venían del mismo sitio, de la intuición. Le encantaba la soledad de navegar a vela, donde podía pensar sin que nadie le molestara. Y a pesar de ser quien era, nunca perdió una humildad increíble, como demostró cuando rechazó ser presidente de Israel diciendo, con total sinceridad, que a él no se le daba bien tratar con la gente. Einstein dedicó las últimas 3 décadas de su vida a una búsqueda casi obsesiva, una teoría del campo unificado, una sola ecuación que pudiera explicar todas las fuerzas de la naturaleza. Y no la encontró.
Pero a la vez mantuvo otra búsqueda, igual de ambiciosa y quizá mucho más difícil, la de encontrar un camino hacia la paz y el entendimiento entre las personas. Quizás en el fondo las dos búsquedas eran la misma, un deseo de encontrar la armonía, la unidad y el sentido, tanto en las leyes del universo como en el corazón de la humanidad. No encontró la respuesta final a ninguna de las dos preguntas, pero solo por haberlas planteado con tanta valentía y tanto genio, cambió el mundo para siempre.